Una persona que consuma solo carbohidratos en su dieta y no consuma nada de grasas ni de proteínas, solo glucosa, solo carbohidratos, no se puede mantener. Y esto es lo que estamos viendo en la gráfica. Entonces, aquí está mostrando el paso de los días, ¿sí? La barra horizontal o el eje X, como lo quieran llamar, nos está mostrando el paso del tiempo, ¿sí? Esta línea nos muestra el paso del tiempo. Y esta otra línea nos muestra la cantidad de glucosa que el cuerpo está utilizando por hora. Entonces, en los primeros días, muestra que el paciente tiene alto consumo de glucosa, pero ya en los primeros días se empieza a ver una picada, ¿sí? Una caída de lo que el paciente consume de glucosa. Porque miren, solo está consumiendo 100 gramos. Entonces, con 100 gramos el cuerpo va gastando todas sus reservas de glucosa, hasta que llega a un nivel crítico. La línea roja sería la glucosa exógena, por eso dice exógeno acá. ¿Qué sería la glucosa exógena? Pues la glucosa de la que él está comiendo, de estos 100 gramos. Entonces miren cómo van picada. Y eso solo en los primeros 4 días. ¿Ya? En los primeros 4 días se gasta todo lo que él está consumiendo de glucosa, pero entonces el cuerpo ya empieza a necesitar más. Esos 100 gramos no sirven para mantener a ese paciente eh, bien. Entonces el cuerpo va a necesitar glucosa de sus reservas, ¿ya? Entonces, ¿de dónde las va a sacar? De donde están guardadas las reservas. ¿Cuáles son las reservas de la glucosa? Acá está, el glucógeno. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de diabetes? Decíamos que, cuando veíamos el tema de la diabetes, decíamos que las reservas de glucosa o el exceso de glucosa, el cuerpo, con ayuda de la insulina, guardaba una reserva de glucosa en el hígado y en el músculo, y esa forma de reserva se llama glucógeno. El glucógeno es una forma de reserva de la glucosa. Entonces, como ya se gastó todo, el cuerpo va a empezar a agarrar de aquí, del glucógeno. Ese proceso tiene un nombre, eso se llama glucólisis o glucogenólisis. Y se empieza a quemar todas las reservas de glucógeno. ¿Para qué? Para producir glucosa. Por eso acá habla de las 5 fases. En las 3 primeras fases todavía se habla de que hay glucosa en el cuerpo, ¿sí? Así sea rebuscada del músculo, del hígado, donde sea, todavía hay una reserva de glucosa. Entonces en la sangre sigue habiendo glucosa. Pero entonces llegamos a un punto crítico otra vez, ¿sí? El punto donde ya ni siquiera con el glucógeno, quemando glucógeno, logra obtener un nivel adecuado de glucosa. Y entonces aquí viene esta línea amarilla que viene a ser la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es producir glucosa a partir de otras moléculas que no tienen nada que ver con glucosa o glucógeno. Es decir, producir glucosa a partir de las grasas. Entonces el cuerpo empieza a agarrar de las reservas de grasa. Y todo esto va pasando a lo largo de los días. Entonces el cuerpo empieza a quemar grasa. Las famosas llanticas, ¿no? Entonces el paciente empieza a perder peso. Aquí es donde el paciente más empieza a perder peso, porque quema todas sus reservas de grasa. ¿Sí? 16 días y ya ha quemado casi gran parte de la reserva de glucógeno. Y va en picada. Va en picada porque ya el glucógeno se va acabando. Y en contraste se empieza a producir gluconeogénesis. ¿Qué es lo malo de la gluconeogénesis? Ya lo decía la chica en el video que yo les había mostrado. Ella decía que se empezaban a formar cuerpos cetónicos, ¿se acuerdan? O cetonas. Eso lo decía en el video en la chica que yo les mostré el otro día. ¿Ya? Mírenlo acá.
cuerpos cetónicos. Entonces llegamos a la fase 4, cuando ya empiezan a aparecer estos cuerpos cetónicos en la sangre. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Pues son cuerpos derivados del ácido acético y de las cetonas que se generan producto de esa quema de la grasa. Claro, una persona que quiere bajar peso dirá, uy, no, qué bien, estoy bajando de peso porque estoy quemando grasa. Pero se producen estos cuerpos cetónicos. ¿Y cuál es el problema con los cuerpos cetónicos? Que hacen más ácida la sangre. Entonces, en un diabético, por ejemplo, a esto se le denominaría una cetoacidosis diabética. ¿Qué es lo que pasa en la diabetes? Pasa algo muy parecido a lo que está acá en el cuadro, porque en la diabetes el paciente sí tiene el nivel alto de glucosa, los tiene bien altos, pero la glucosa no entra a la célula, porque no hay insulina o porque la insulina está, pero el cuerpo la resiste. Entonces la glucosa no entra a la célula. Entonces la glucosa está altísima, pero la célula no tiene nada. Entonces las células en su desespero empiezan a hacer gluconeogénesis. ¿Ya? Entonces el cuerpo empieza a producir más glucosa a partir de las grasas. A producir energía a partir de la grasa. Y la persona dice, uy, qué bien, estoy bajando de peso. Pero no se da cuenta que se están armando cuerpos cetónicos. Eso le pasa mucho, sobre todo al diabético tipo 1. Diabetes mellitus tipo 1 le pasa esto más que todo. Al tipo 2 también le puede pasar, pero pues en casos más extremos. Entonces se produce la famosa cetoacidosis diabética, que es por estos cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos aumentan la acidez de la sangre. Por lo tanto, el pH se baja. ¿Estaríamos hablando de una qué? De una acidosis metabólica, sí señor. Acidosis metabólica. Bueno, y como ya hemos visto, pues si la acidosis metabólica no se corrige, entonces va a haber una sobrecompensación, se va a alterar después el bicarbonato, se va a alterar después la PCO2, el paciente se va a hiperventilar como compensación, etcétera, etcétera. Lo que ya hemos visto cuando vimos el tema de los gases arteriales. ¿Ya? Entonces, el paciente termina hiperventilado como medida compensatoria, tratando de eliminar el CO2 desesperadamente como una medida para tratar de bajar el pH de la sangre. Pero el problema no es que el paciente esté hiperventilando. El problema real es esto que está pasando aquí, que no lo vemos a simple vista, no se puede ver ya hasta que no tomemos exámenes de sangre y realmente nos demos cuenta cuál es el verdadero problema del paciente. El paciente termina hiperventilado con una PCO2 bajísima y uno piensa en, uy, no, hay que resolver el problema respiratorio. Sí, también. Pero, ¿por qué pasó todo eso? Por una cetoacidosis, una acidosis metabólica. Entonces, listo, van pasando los días. Sí, aquí ya han pasado 28 días. Aquí ya entra como la fase, una segunda fase. Después de la formación de los cuerpos cetónicos, reinició el conteo de días. Entonces miremos que en la fase 5 dice cuerpos cetónicos al 58% y glucosa al 28%. Y recuerden que la glucosa, como dice acá, la glucosa es un combustible para el cerebro. Entonces, si la glucosa empieza a faltar, el cerebro se empieza a apagar. El paciente puede quedar con una hipoglicemia severa y lo puede dejar en un estado de inconsciencia. ¿Ya? Entonces miren cómo le han llamado a estas fases. Fase absortiva, porque se está absorbiendo la glucosa que él ingiere. Posabsortiva, inanición temprana, inanición intermedia y inanición prolongada. Bueno, acá tenemos, ¿qué tenemos acá? Sí, señor, acá tenemos la distribución de lo que se absorbe a nivel del intestino. Entonces, miremos acá.
En el esófago, ¿qué se absorbe? Nada, entonces nada va ahí. En el estómago, ¿qué se absorbe? Agua y alcohol etílico. En el duodeno, ¿qué se absorbe? Calcio, magnesio y hierro. Y dice que a veces puedes entrarle también lo del conducto biliar, lo del jugo pancreático, entra ahí también por este lado. Entonces, las que están de este lado es como la respuesta del cuerpo. Los que están de este lado es como lo que se absorbe. Más abajo del duodeno que tenemos, el yeyuno, que es donde se absorben más cosas. Grasas solubles, vitaminas A y D. Y en respuesta dice se activan ácidos grasos de cadena corta y larga, los triglicéridos también. El ilium, dice se absorbe sacarosa, maltosa, lactosa, vitaminas liposolubles. Esto yo ya lo había explicado antes que era sacarosa, maltosa y lactosa. Yo les decía que estos eran carbohidratos simples, ¿no? Y dice acá que también se absorben proteínas y aminoácidos en el ilium. Más abajo en el ilium, vitamina B12 y sales biliares. Y ya en la última porción, lo que ya viene siendo intestino grueso, potasio y agua, cloruro de sodio y ácidos grasos de cadena corta. Entonces, miren que el intestino grueso también absorbe ciertas cosas. Principalmente agua. Es lo que más absorbe el colon, agua. Por eso es que las heces fecales llegan bien deshidratadas, porque el colon termina de secar las heces fecales, las deja secas, les quita todo el agua. A no ser que haya diarrea. Entonces va a pasar lo contrario, va a salir agua hacia afuera. Y el paciente se deshidrata. Bueno, miremos acá. Ingreso de absorción de líquidos en intestino delgado y colon. Esto no lo voy a hablar. Función del tracto gastrointestinal post laparotomía. No, no me interesa hablar de la laparotomía. Destroza al 10%. Bueno, eso sí, eh, eso sí es importante hablar de que la destroza es una solución endovenosa, ¿no? Es como la solución salina. La solución salina es el llamado suero fisiológico, que se usa para muchas cosas. Solución salina se usa para administrar medicamentos, para rehidratar a un paciente, para curación de heridas, para muchas cosas. Incluso se usa, es tanto así que se usa incluso esta solución salina para limpiar las fosas nasales con una jeringa. Tú le chorreas con una jeringa sin aguja, ¿no? Jeringa sin aguja. Y le chorreas solución salina a las fosas nasales y lo limpias. Entonces la solución salina se usa para muchas cosas, ¿ya? Pero hay otras soluciones endovenosas que van por vena, que también vale la pena mencionar. Y una de las más importantes, aparte de la solución salina, es la destroza. Hay ciertos medicamentos que solo se diluyen en destroza. ¿Cuál es el principal uso de la destroza? La destroza es una solución endovenosa que tiene glucosa. Hoy si ven por qué es tan importante hablar de ella. Como tiene glucosa, pues puede servir mucho para, por ejemplo, un paciente que tiene hipoglicemia. ¿Sí? ¿Cuál es la solución a la hipoglicemia? Comer. Después de que tú comas no te va a dar hipoglicemia. A no ser, a no ser que seas un diabético tipo 1 y no te hayas aplicado la insulina. Bueno, entonces sirve para reponer glucosa. ¿Sí? Hay destroza al 5%, destroza al 10% y destroza al 50%, creo que era la otra. La más usada es la del 10%, destroza el 10%. Entonces, como la solución a la hipoglicemia es comer, pues vas a tener uno que otro paciente que no va a poder comer, ya sea porque está inconsciente, ya sea porque tiene un problema gástrico, un problema en la vía oral, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, pues tú no puedes esperar que el paciente coma para que le suba la glucosa, ¿no? Muchas veces hay que subírsela rápidamente. Entonces, para eso se administra destroza. Y sube rápidamente, ¿por qué? Porque está yendo directamente a las venas. ¿Sí?
Entonces, dice acá, comienza a probar la tolerancia. Ponerle una destroza al 10%. Bueno, la persona que hizo esta presentación se nota que es como muy argentino o muy, no sé, de Chile o de Uruguay, por la forma en que escribió. Comenzá, boludo, a ponerle, ¿cierto? Ponerle una destrocita. Bueno, entonces aquí nos está diciendo es, bueno, el paciente tiene bajo nivel de calorías, empiece poniéndole destroza. Y observar que también lo tolera. Por eso dice probar tolerancia. A ver, miremos este ejemplo. Dice, imaginemos un planeta extraterrestre con 100 billones de habitantes, de 400 especies distintas y viendo a lo largo de 9.2 metros. ¿Es posible? Ese planeta es nuestro intestino. Bueno, entonces aquí ya empieza a hablar de qué es nutrición enteral y qué es nutrición parenteral. Y miren el consejo tan importante que es este que pone acá abajo. ¿Sí? Suena un poco vulgar, pero es que es verdad. Dice, cuando el intestino funciona, úselo. Esto es muy cierto. Cuando un paciente tenga algún órgano funcional, lo ideal es que lo use. No que una máquina o un aparato lo haga por ti, ¿cierto? Y eso aplica para todo. Si tus riñones funcionan, pues que los riñones sigan funcionando hasta el día que dejen de funcionar y ese día sí te toque hacerte la diálisis, ¿ya? Si tus, digamos, si tu sistema respiratorio funciona, pues que el paciente respire por sí mismo y no que una máquina o un aparato tenga que respirar por ti, ¿cierto? Y lo mismo para el corazón, lo mismo para lo que sea, hasta para los dientes. Después de que usted tenga dientes, mastique, úselos, no se ponga a comer papillas, ¿sí? Entonces, aquí es lo mismo, es el mismo principio. Entonces, dice, cuando el intestino funcione, úselo. ¿Qué quiere decir esto? De que el paciente pueda absorber alimentos por vía intestinal, pues esa es la vía que se va a usar para nutrir al paciente, ¿ya? No por vena. Entonces, en ese orden de ideas, uno le da más prioridad a la enteral que a la parenteral, ¿sí? La enteral es nutrición asistida en la que requiere que el intestino absorba los nutrientes, ya sea por una sonda, una yeyunostomía, bueno, lo que sea, pero que el intestino absorba los nutrientes. Eso es nutrición enteral. La nutrición parenteral es que se alimenta al paciente por vena, por un catéter venoso central, en algunos casos catéter venoso periférico, pero siempre es por vena, ¿ya? Entonces lo que está diciendo es, hombre, si el intestino funciona, no use la parenteral, no la use la enteral. Eso es lo que nos quiere decir esta presentación. No se olvide de ser acompañado por una buena enfermera. Bueno, una buena nutricionista, un buen pediatra y un buen farmacéutico. Dice, ¿en cuáles de los siguientes pacientes el soporte nutricional no es justificado? Y acá tenemos 4 pacientes diferentes. Vamos a verlos uno por uno y vamos a ver en cuáles sí se debe usar soporte nutricional y en cuáles no. Entonces, miremos a ver. El primer caso dice, paciente de 77 años, femenina, previamente enferma por una severa disglusia luego de un ACV. Es decir, no está digiriendo bien los alimentos, por eso dice disglusia, pero esa disglusia fue producto como una secuela de lo que le quedó de un ACV, un accidente cerebrovascular. Y eso puede pasar.
ya que un accidente cerebrovascular te puede dejar con parálisis de un lado de la cara, con parálisis de un lado del cuerpo. Ya, eso sí no te mata, porque una ACV puede matarte. Las personas que sobreviven a una ACV pueden quedar con una secuela. Entonces, acá nos está diciendo que esta mujer quedó con una secuela de ese ACV y por eso ya no puede comer bien. Probablemente le quedó parálisis de un lado de la cara y ya no puede masticar bien. Luego acá tenemos paciente de 59 años. Este es un hombre que tiene un EPOC. ¿Qué es un EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, es una enfermedad crónica que afecta a las vías respiratorias. Generalmente los bronquios y los bronquiolos se estrechan. Hay vasoconstricción de los bronquios. Bueno, vasoconstricción no. Broncoconstricción, que es el bronquio el que se está estrechando. Y es una enfermedad crónica, o sea que va a durar de aquí a lo que viva el paciente, hasta el último día de su vida. Es una enfermedad que no, pues, como buena enfermedad crónica no transmisible, pues no tiene cura. Se trata, pero no se cura. Como la diabetes, que se trata, pero no se cura. Y tiene cáncer esofágico, quien ha perdido 9 kilos. Entonces, aquí el problema, desde el punto de vista nutricional, no es el EPOC. Aquí el problema nutricional sería este de acá, el cáncer. ¿Por qué el cáncer? Porque está en el esófago. Un cáncer esofágico, ¿qué hace? Va a presionar el esófago y lo va a apretar, lo va a estrechar. Ya tuve hace muchos años, tuve la oportunidad de conocer a un paciente con cáncer esofágico y es más feo de lo que parece. Uno diría, no, pero pues sería peor un cáncer en el cerebro o en un pulmón. Aunque no lo crean, un cáncer en el esófago, y eso que el esófago no es un órgano vital, y aún así es un cáncer bravo, bien bravo. Entonces, eso aprieta, el esófago lo aprieta y no deja pasar nada por ahí. Entonces, es muy complicado alimentar a un paciente con cáncer esofágico. Y si no lo alimento, ¿qué le va a pasar? Se va a nutrir. Entonces, es complicado. Desde el punto de vista nutricional, aquí el verdadero problema es el cáncer esofágico más que el EPOC. ¿Sí? Desde el punto de vista nutricional, el cáncer. Bueno, luego tenemos paciente de 18 años, masculino, con una herida de bala en el abdomen que lesionó el estómago. Ya veo para dónde va la cosa. Pasó por el páncreas, el duodeno y el colon. Mejor dicho, esa bala hizo el paseo millonario. ¿Cómo así, profe? ¿Hay balas que hacen eso? Sí, pues muchas balas no pasan derecho. Eso uno lo ve más que todo en las películas, ¿no? Que la bala pasa y atraviesa a la persona de lado a lado y le deja un hueco al otro lado. No, en la vida real no es tan así. En la vida real las balas se mueven por dentro. Y peor aún, que los gringos han inventado unas balas que yo creo que ya se pueden conseguir en todo, cualquier país. Creo que el ejército aquí en Colombia también las usa. Las famosas balas de punta hueca, peor, esa es peor todavía, porque la bala de punta hueca nunca sale. Entra, pero nunca sale. Sigue corriéndose y moviéndose por dentro. Entonces sí, esto es lo más normal, que una bala no salga por donde entró. Hay balas que sí salen, pero salen por un lado completamente distinto por donde entró. Y entonces por eso les digo, eso es más que todo en las películas. Uno ve que la bala, ¡pum!, entra y sale, atraviesa por el otro lado y sale exactamente al lado contrario. Y deja un hueco de lado a lado. No, en la vida real no es así. Las balas entran y empiezan a moverse de forma aleatoria. A veces hasta que la pare un hueso o a veces hasta que salga. ¿Ya?
Entonces, este paciente le entró la bala por el abdomen, llegó al estómago, se siguió moviendo, pasó el páncreas, siguió atravesando tejidos, llegó al duodeno y finalmente llegó al colon. Es una bala que se movió por todo el abdomen. Y por último tenemos paciente de 55 años masculino recientemente desdentado, es decir, perdió todos sus dientes, que no puede masticar una dieta regular. La pregunta es, ¿cuál de estos 4 pacientes no necesita soporte nutricional? Esa es la pregunta que está arriba. ¿En cuál de los siguientes pacientes el soporte nutricional no está justificado? ¿Cuáles pensarían ustedes que no requiere soporte nutricional? 50-50. Preguntamos al público o la llamada de un amigo. ¿Cuál de esos 4 no necesita ningún soporte nutricional? ¿O todos 4 necesitan soporte nutricional? ¿Qué piensan ustedes? Y el Creo público. que el último, profe, el Sí. paciente de 55 años masculino, Ujú. recientemente desdentado, que no puede masticar una dieta regular. Eso es correcto. Exactamente. El último paciente no necesita soporte nutricional. No está justificado para nada. ¿Por qué? Porque divinamente él puede comer dieta blanda mientras se le arregla el problema de los dientes. Entonces, lo que realmente necesita el último paciente es un buen odontólogo, ¿cierto? Y no tiene pues tampoco ningún daño, o sea, en el organismo, que es lo que presenta aquí también. Ajá. Como El paciente que tiene POC y cáncer tampoco es que tenga un problema para alimentarse, ¿ya? Pero el cáncer sí puede hacer difícil la forma en que él degluta y digiera los alimentos. Entonces, ahí lo más probable es que le duela para tragar, le cueste mucho trabajo deglutir. Entonces, de pronto con ese paciente del cáncer esofágico, eh, se podría intentar ponerle una sonda nasogástrica o nasoyeyunal para alimentarlo por sonda. O sea, en ese caso sería nutrición enteral. Ahora, el paciente de la bala, a ver, señor gato, quítate de aquí, señor gato. El paciente de la bala dice que le perforó el estómago, el páncreas, el duodeno y el colon. Bueno, ese sí está muy grave, porque el estómago no va a estar funcional, ¿sí? Ese estómago no puede recibir más bolo alimenticio, va a tocar, oiga, qué gato tan terco, quítate de aquí. Entonces, ese estómago no va a poder recibir alimento. Y por la parte del páncreas y el duodeno, lo más probable es que se intentase algo yeyunal, podría ser, pero como es un daño total, imagínate que habla hasta del colon, ese podría ser un candidato, ya me empezaste a desconectar el cable de internet, ese podría ser un candidato para una nutrición parenteral, ¿ya? Porque yo digo, bueno, le podríamos intentar poner una yeyunostomía, podría ser,
Pero es que como está perforado más adelante el colon, el bolo alimenticio va a pasar por el colon. Y la idea es que ningún residuo alimenticio, ninguna heces fecal después vaya a pasar por el agujero que tiene en el colon, ¿cierto? Entonces, no, esa vía digestiva hay que tenerla limpia. Entonces, la forma más segura de alimentarlo, sin riesgo a que el bolo alimenticio arme un estrago más abajo en el colon, sería alimentarlo por vena directamente. O sea, ahí este sería un candidato de nutrición parenteral, ¿ya? Alimentación por vena. Y el problema de las heridas, de la bala, drenarle los residuos alimenticios, las heces, con alguna ostomía antes del agujero en el colon, con alguna ostomía, para que los residuos de alimentos no toquen los agujeros de la herida de bala. Entonces, para mí este es un candidato de nutrición parenteral, a diferencia del cáncer, que es candidato a enteral. Ahora, miremos la señora, que decía enferma por una disglusia luego de una ACV. El problema que tiene ella ahí es que no va a poder digerir bien los alimentos. Entonces, esta también sería una candidata a nutrición por sonda. ¿Ya? Entonces, esta también sería candidata a nutrición enteral. Y el último, pues su problema es la dentadura. Entonces, a este habría que manejarlo con dieta líquida, pero esa dieta líquida no necesariamente tiene que ser por sonda. Puede ser que el mismo tome sopitas, tome jugos, tome avena, ¿sí? Comida blanda o comida semilíquida. Entonces no necesita soporte nutricional. Él puede comer solito, sin ayuda. Lo único es que no va a poder comer comida dura, comida sólida. Entonces lo que necesita es un buen dentista. Vamos a ver qué dice. ¿Qué hacer con esta paciente? Dice, 77 años femenina, previamente enferma con ACV. Vamos a ver qué dice. Dice, debemos alimentarla ya que no será capaz de hacerlo por un tiempo, mayor de 5 a 7 días. El del EPOC y el cáncer esofágico dice, también paciente deplexionado nutricionalmente y neurocatabólico que puede tender hacia el marasmo. O sea, si no se le atiende, puede terminar con marasmo. Y el del herido de bala dice, por supuesto, paciente de alto riesgo hipercatabólico, no deplexionado. Entonces, hay que darle soporte nutricional también. Y el último dice, necesita un dietista, un buen doctor que piense y aún mejor, un buen dentista. En definitiva, variar la consistencia de la dieta o colocar nuevos dientes. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver lo que es la nutrición enteral. Y dice, ¿cuáles son los beneficios de la nutrición enteral respecto a la parenteral? Entonces dice acá, mantiene la morfología y la integridad funcional del tracto gastrointestinal. Disminuye la translocación de toxinas y quizás de bacterias. Se evitan las complicaciones mecánicas, infecciosas y metabólicas de la nutrición parenteral. Claro, es que la nutrición parenteral es por vena, pero no cualquier vena. Generalmente es por un catéter venoso central. Y un catéter venoso central es un catéter que va muy cerca del corazón. Y si alguna bacteria se mete por ahí, porque recuerden que le estamos haciendo un procedimiento invasivo, si alguna bacteria se mete por ese catéter, la infección que le puede causar a ese problema, a ese paciente puede ser muy grave. Imagínense, una bacteria tan cerca del corazón. Peligroso, ¿no? Por eso es que la colocación de ese catéter
Generalmente la hacen los médicos y con técnica estéril, con guantes estériles, gasas estériles, y la limpieza del catéter venoso central, esa la hace el enfermero jefe y generalmente es día de por medio, y lo mismo, es con técnica estéril, porque vuelvo y lo digo, un error en la técnica séptica, un error de contaminación para un paciente con un catéter venoso central es muy peligroso, porque está muy cerca del corazón. Y que una bacteria entre y cause una infección ahí al lado del corazón o dentro del corazón, o sea, una endocarditis, pues es una cosa muy grave, muy seria. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene la nutrición enteral versus la parenteral, que la enteral no estamos invadiéndolo ni le estamos tocando una vena al paciente, ¿ya? Y miren ahí abajo, dice disminuye los costos, tiene menos costo para el sistema de salud. Es más fácil desde el punto de vista de enfermería y de algunos médicos. Beneficios de la enteral. Continuación. Mantiene la masa intestinal. Mantiene el intestino asociado con el tejido linfoideo. Porque hay una parte de los alimentos que entran en contacto con la linfa. ¿Sí se acuerdan? Bueno. Vamos a dejar ahí porque se nos va a cerrar la sesión. Nos queda menos de un minuto. Y hacemos una pausa de 10 minutos. Cuando volvamos, continuamos con esta parte de la alimentación enteral versus la parenteral, ¿vale? Esta última imagen muestra como la diferencia, las vellosidades del intestino cuando un paciente tiene nutrición enteral versus un paciente que tiene nutrición parenteral. Desde ahí se puede ver la diferencia. Mírenla y ahorita volvemos.